Gracias. Tiene que tener más cuidado. Ay, no, ya me tengo que ir. Joven, por favor, cuídame el vehículo, ¿sí? Señorita, yo no soy cuidador de carros. Solo hasta que alguien lo venga a retirar. Tenga, cuídalo con su vida. Esto es importante. Gracias. Ay, no puede ser. Ay, lo voy a perder todo. ¿Quién te dejó entrar? Tranquilo, señor. Solo vengo a hablar con la señorita Alejandra Fernández. Es economista, Fernández. ¿Y para qué quieres hablar con ella? Tengo que darle algo. Sal de aquí. Es importante. Llamaré a seguridad. Tengo que entregarle esta carpeta. No estamos contratando a nadie por el momento. No estoy buscando trabajo. Me imaginé. A ustedes únicamente les gusta pedir. Váyase de aquí. No me voy a ir de aquí hasta entregar esto. Dámela a mí. Tú eliges. O me das la carpeta, o llamo a seguridad para que te saque de aquí. Fuera. Ay, no puede ser. Soy un irresponsable. ¿Cómo voy a confiar mi vehículo a un vagabundo? ¿Aló? ¿Policía Nacional? Por favor, envíeme una unidad aquí al puente de la península. Se robaron mi vehículo. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. ¿Llegó antes? En los negocios siempre hay que ir un paso adelante. Tiene toda la razón. Pase, por favor. La economista está imprimiendo unos documentos. Gracias. Espero que no tarde. Para nada. ¿Dónde está? ¿Economista? La CEO de la empresa ya llegó. Ay. Hola, Paul. Distráela, por favor. Ya estoy en camino, ¿sí? Ay, por fin. Qué irresponsabilidad llegar tarde a algo tan importante. ¿Me está diciendo que usted dejó a un chico de la calle que cuide su carro? ¿Sí? Era mejor que le dé las llaves. ¿Me va a ayudar o no? Con la denuncia podemos investigar, pero no le aseguro nada.
¡Tú! ¿Dónde está mi carro? Yo no tengo su carro, señorita. No te muevas. ¿Ahí lo dejó de cuidador? Sí. Contesta. ¿Dónde está el carro? No lo sé. Entonces, ¿por qué huyó? No estaba huyendo. Simplemente fui a devolver su carpeta que se había olvidado. Usted la tiene. ¿Y dónde está? ¿Se la entregué a su trabajador? ¿Y mi carro? Ya le dije que yo no lo sé. Yo no soy ningún cuidador de carros. Técnicamente, si no hay pruebas, no podemos hacer mucho. Pero podría llevarlo para hacerle un interrogatorio. Señorita, se está confundiendo conmigo. Yo no soy ningún ladrón. Las pruebas dicen lo contrario. Su plan no está funcionando porque su café no llega a tiempo. Y eso solo les genera pérdidas. ¿Usted cómo sabe eso? Leí lo que estaba en su carpeta. No creo que usted vaya a entender todas esas cosas. Su empresa está generando muchas pérdidas y tienen que solucionar ese problema. El plan lo resuelve. Pues no. No son ni los precios ni las rutas marítimas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que cuando el café llega a Europa, sus competidores ya les vendieron a sus compradores. Por eso no tienen a quién vender más. O sea, ¿me está diciendo que nadie de la empresa se dio cuenta de ese sencillo problema? Exacto. Son pequeños detalles que casi nadie se fija. Pero de esas pequeñas cosas se crean cosas muy grandes. Por favor, suéltelo. ¿Estás segura? Sí, y gracias por la ayuda. Seguiré investigando quién se llevó su carro. Gracias. Ahora dime, ¿quién eres de verdad? Eso no importa ahora. Ven conmigo. Vamos y explícame todo lo que me estoy equivocando. Y si lo que dices es correcto, te voy a dar trabajo, ¿sí? No estoy buscando trabajo. Pareciera que sí. ¿Me mentiste? ¿Solo para que la policía te suelte? Escúchame algo. A mí no me da miedo estar en la cárcel, ¿entiendes? Pero te voy a ayudar, solo para que puedas solucionar el problema que tienes en tu empresa y luego me voy. ¿De acuerdo? De acuerdo. Creo que me estoy volviendo loca. ¡Oye, espera! Espérame. Dije que te fueras. ¿Qué pasa? No pasa nada, jefa. Voy a llamar a seguridad. Espera. Él viene conmigo. ¿El mendigo? ¿Sí? No me diga que lo va a meter a trabajar aquí. Él puede ser la última esperanza de esta sucursal. No entiendo nada. No tienes que entender nada. ¿Ya llegó la CEO de la empresa? Está esperándola. Impaciente. Entretenla, por favor. Yo voy a fijar 2 cosas con él. ¿Con él? Sí. Y consíguele un traje. Pero señorita... Por favor, hazlo, Paul. Y traiga la carpeta que le di, por favor. ¿Dónde está? La boté, porque creí que no era algo tan importante. De esto vamos a hablar después. Siga, por favor. No tenemos tiempo. La CEO ya está aquí. Explícame todo, por favor. Tranquila. Aquí está el primer problema. Este es el eje del plan.
Si bajamos los precios, vamos a volver a ser competitivos. La competencia no les gana porque vendan más barato, sino porque llegan primero. Si usted baja el precio después de llegar tarde, ¿qué cree que va a pensar el comprador? Va a pensar que su producto es de mala calidad. Su estrategia puede empeorarlo todo. En el mercado europeo, más barato suena a peor calidad. Así pierden la venta y pierden el nombre. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Regalar el café? No. Simplemente tienen que asegurarse de llegar en el día correcto. Así la competencia no les ganará clientes. Yo aquí leo cambio de rutas, negociaciones con el naviero, pelear ofertas. Pero nunca veo lo que realmente es lo que está hundiéndonos. El día en el que sale su café. Es que eso no es tan simple. Hay procesos, aprobaciones, logística interna. Lo sé. Y por eso llevan perdiendo todos estos meses. Mire, en su plan, leo que se repite 3 veces la misma frase. La competencia nos está achicando el mercado. La competencia no les está achicando nada. Ustedes se achican al llegar tarde y luego rebajar sus precios. Su proyecto no está del todo mal. Solo que están viendo al enemigo equivocado. ¿Y qué propones tú? Primero, no embarcar los viernes. Tienen que fijar un día fijo, entre semana, para que así su producto llegue a tiempo para la compra, no después. Segundo, no tiene que bajar los precios. Tiene que garantizar su disponibilidad. Ser de los primeros en estar listos para cuando el comprador se decida. Y tercero, y eso no está escrito en ninguna parte. Hablas como si ya hubieras estado de este lado del escritorio. Lo estuve. Tenga. Póntelo. ¿Para qué? Ay, me vas a ayudar a explicar todo. Yo no había acordado esto. Por favor, si no lo haces, esta empresa va a quebrar y muchas personas se van a quedar sin trabajo. Está bien. Te ayudaré. Pero solo porque no eres arrogante como todos. No entiendo. Tu empresa está en este problema porque nadie escucha. Pero tú sí. Te ayudaré. ¿Cómo te llamas? José Daniel Jiménez. Perdón que le diga esto, señora, pero ¿en serio usted piensa poner la empresa en manos de un mendigo? No solo es un mendigo. Por favor, señora. ¿Está bien? No te permito que me hables de esa manera. Yo solo cuido los intereses de la empresa. Pero si usted insiste con esta locura, me veré obligado a contarle al aseo. No hace falta. Yo mismo le contaré todo.
Ha pasado mucho tiempo, Paul. ¿Dónde está Alejandra? Señora Seo, me temo que la economista está cometiendo un grave error. ¿Y qué grave error comete esta vez mi gerente? Ella trajo un desconocido a la oficina. Un indigente. Y dice que él va a salvar a la empresa. ¿Un indigente? ¿Estás seguro de lo que dice? Totalmente. Lo vi con mis propios ojos. Entró sucio y con una mochila vieja. Y dice que él va a salvar la empresa. ¿Un indigente? ¿Estás seguro de lo que dice? Totalmente. Yo lo vi con mis propios ojos. Él entró sucio y con una mochila vieja. Ella le pidió un traje. Un traje para que le acompañe aquí. Lo que dice es muy difícil de creer. Yo sé que usted confía en ella, pero está actuando con desesperación. Ese hombre, señora Seo, estuvo preso. ¿Preso? Sí, lo vi en unas noticias antiguas. Un estafador. Un empresario arruinado. Buenas tardes, Seo. Aquí tengo la propuesta lista para solucionar el problema. Buenas tardes. Y para eso traje... Economista José Daniel Jiménez. Magíster en negocios internacionales. Antes de empezar, quiero saber por qué Paul dice que este caballero es un indigente. Yo lo encontré accidentalmente. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de estafa nos tiene preparada? Escuche todo lo que está planteando. Y si le parece, que se quede. O si no, yo me iré con él. Seo no pensará escucharlos. ¿Acaso usted tiene algún plan para que la empresa no quiebre? No, señora. Los escucho. Lo que está fallando es el día de envío. ¿A qué se refiere? Corríjame usted si me equivoco. Sus clientes europeos le hacen los pedidos los días miércoles. ¿Es cierto? Sí. La mayoría compra a mitad de semana. Ahí está el problema. Los pedidos llegan el jueves. Es decir, sus compradores tienen las bodegas llenas. Es decir, no tienen a quién venderles. ¿Me está diciendo que eso es lo que ha provocado pérdidas millonarias? Sí. Le dije, este tipo es una estafa. No sabe nada. Bueno, yo ya cumplí con mi trabajo. Si quiere, puede averiguar lo que digo. Y si no, bien. Total, yo solo soy un indigente. Con permiso. ¿Confías en su palabra? Todo lo que dice es coherente. Y aquí tengo todos los datos para que los pueda analizar. Envíalos a mi correo. Comprobaré los datos. Y si algo no cuadra, te voy a despedir por hacerme perder el tiempo y por poner en riesgo la empresa. Permiso. Bueno, economista, creo que tendrá que ir preparando las maletas. Se lo dije. Nadie en su sano juicio confía en un indigente desconocido. Yo no le pedí que me venga a dar lecciones de vida. Por no escucharme, está fuera de la empresa. Para que sepa, yo renuncié. Sí, porque sabía que la iban a despedir. Además, la CEO no escuchó sus mensajes. Así que eso da lo mismo.
No se sienta orgulloso, Paul. Recuerde, si la empresa quiebra, usted también se queda sin empleo. ¿Aló? Ayúdeme con una unidad aquí al parque de Santa Elena, por favor. Está bien, le espero. Hola. ¿Eres tú realmente? Sí. ¿Y tú qué haces por aquí? Estoy esperando un taxi. Te veo diferente. ¿Qué es de ti? Pues decidí recuperar mi vida. Felicidades. Sí. Y todo gracias a ti. ¿A mí? Sí, porque tú tuviste fe en un indigente. Me enseñaste que, bueno, a pesar de que lo haya perdido todo, puedo empezar de nuevo. Me alegra mucho escuchar eso. Sí. No pienso cometer los mismos errores. ¿Qué error te llevó a vivir en la calle? Confiar en la gente equivocada. Eso me llevó a la ruina. Lo bueno es que ahora estás bien. Me alegra mucho verte así. ¿Pero qué hay de ti? ¿Cómo está la empresa? Tienes que estar en un puesto mejor, me imagino. Renuncié. ¿Por qué? La CEO nunca contestó mis llamadas. Y la verdad que supuse que me iba a despedir. Y no quería que eso se vea en mi carpeta. ¿Sabes lo difícil que es conseguir un trabajo cuando hay un despido? Debiste confiar más en ti. Mis análisis eran correctos. Quizás sí, quizás no, pero me adelanté. ¿Ahora tú te rindes? Solo soy realista. Ya está llegando mi taxi. Me tengo que ir, tengo una entrevista de trabajo. Sí, pero me gustaría volver a hablar contigo. ¿Puedes darme tu número? Claro. 0987 70 45 95. ¿No lo anotas? Lo tengo anotado aquí. Lindo día, José Daniel. Qué gusto. Igualmente, lindo día. Buenas tardes. Tú. Ahora sí luces distinto. Decente. Vengo a hablar con la CEO. Ella no habla con cualquiera. Quiero saber si ya solucionaron el problema que tenían. No te podemos dar esa información. Ya veo. Si la empresa cambió a Alejandra por ti, cometieron un gran error. Ahora entiendo por qué decidió renunciar. ¿Cómo que Alejandra renunció? Economista, qué gusto volver a verlo. Necesitaba hablar con usted. Responda. ¿Por qué nadie me dijo lo del economista? Señora, buenas tardes. No lo creí necesario. Eso no lo decide usted. ¿Por qué renunció? No lo sé. Yo sí lo sé. Porque creyó que la iban a despedir. ¿Por qué haría eso? Ella me dio la solución junto a usted. Paul, necesito que la contactes ahora. ¿Lo dice en serio? Sí, y si vuelves a cuestionar mis decisiones, te voy a despedir. Enseguida, señora. A usted quiero agradecerle profundamente por su ayuda. Investigué su historia, sé quién es y lo que pasó. Equivocarnos una vez no es fracasar. El fracaso llega cuando dejas de intentar.
Pase, por favor. Permítame ver los informes del mes pasado, por favor. Claro. Vamos a revisar. Buenas tardes, señora. Alejandra, qué gusto volver a verte y perdona por no responder tus mensajes. Creí que todo estaba mal. Al contrario, todo salió bien. No puedo creer que algo tan sencillo pudo haber estado a punto de quebrarnos. Entonces, el diagnóstico fue real. Claro que lo fue. Y por eso quiero que te reintegres al trabajo y junto a José Daniel dirijan la exportación de café a Europa. Yo encantada. Claro, si mi compañero será José Daniel. Si usted confía en mí, acepto. Lo hago plenamente. Alejandra, tú ganarás más. Y José Daniel, tu sueldo no será nada malo. Gracias, señora. Gracias por confiar. Gracias a ustedes por su apoyo. Y sigan haciendo un buen trabajo. Lo olvidaba. ¡Paul! Sí, señora. Usted será el asistente de los economistas. Haga un buen trabajo y aprenda algo de ellos. Señora... Si no le parece, presente su renuncia. Claro que sí. Encantado de trabajar con ellos. Muy bien, me retiro. Estamos en contacto. Y Alejandra, bienvenida otra vez. Esta es tu oficina. Pasa, por favor. Gracias. No voy a tolerar errores, Paul. Si haces mal tu trabajo, te vas. Sí, señora. Por favor, arregla la oficina para José Daniel. Sí. Con permiso. Lo logramos. Tuvimos suerte. No fue suerte. Fue preparación y un poco de valentía. Dicen que el que no arriesga no gana. Y nosotros ganamos. Tengo mucho que agradecerte a ti. Créeme, siempre voy a cuidar tus espaldas. Gracias. Todo fue gracias a ti, de verdad. Lo encontré. No puede ser. ¿En dónde lo encontraste? Bueno, un vecino de la zona había filmado todo. Contacté con su número, le pedí el video y encontré al ladrón. Y bueno, digamos que no era una persona muy inteligente. Gracias, José Daniel. No tenías por qué haber hecho esto. Con ese carro inició todo. Y también quería cerrarlo. ¿Sabes? No soy un cuidador de carros, pero sí cumplo con mi palabra. Y ahora estaba pensando en invitarte a algo. ¿A qué? A tomar un café, ¿Y dónde queda ese café? como a 2 cuadras. Dicen que el café es bueno, pero que sabe muchísimo mejor con una buena compañía. Acepto, pero con una condición. Lo que sea. No vamos a hablar de café, ni de Europa, ni de negocios. Solo de empezar de nuevo. Me parece perfecto. Empezar de nuevo. Es algo que ya estoy aprendiendo. Vamos. ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias! ¡Eres un sol!